Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de redes sociales con la charla que hacemos todos los tercera semana del mes con un emprendedor hispano, con un negociante hispano, con alguien que está desarrollando algún proyecto que puede servir de motivación a cualquier persona de las que pues nos ve. En el día de hoy tenemos la gran oportunidad de conversar y conversaremos con Natalie Montes de Oca. Ella es la dueña y creadora de Nat Soap Company. Ella se encuentra localizada en Connecticut. Es graduada de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la mejor universidad de la República Dominicana. En el año 2006 ha estado envuelta en diferentes facetas de la producción y estuvo desde el 2006 involucrada en el diseño o más bien en el sector de dispositivos médicos. Y estuvo trabajando en el área de calidad en el 2000, del 5 al 6. En el 2007 llegó a los Estados Unidos, específicamente a New Jersey, a través de sus padres. Tomó un verano de inglés intensivo en el Community College con el objetivo de validar su título y poder ponerse a trabajar en lo que ya venía haciendo desde la República Dominicana, de donde es originaria. Y luego se insertó aquí a trabajar en una multinacional casualmente que era la misma que trabajaba en República Dominicana y estuvo 7 años más de ingeniero industrial. Después, por razones laborales, se mudó a Georgia en el 2014. En el tiempo que se encontró allá, decidió dedicarse más a sus niños y a las cuestiones del hogar y a educar a sus hijos, ya que estaban en tiempo en preescolar. Luego, por otra situación de trabajo, vuelven a Connecticut y se reinsertan nueva vez en lo que es la ingeniería industrial. Y en este momento decide lanzar en el 2019 Nat Soap Company, que es una manera en la que ella quiere llevar productos naturales hechos a mano en pequeñas cantidades. Demos una bienvenida a Natalie Monte de Oca. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Fermín, yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Estamos muy bien. Primero, yo hice una introducción basado tal vez en la preparación que tú tienes, pero fuera de eso, ¿quién es Natalie Montes de Oca? En tus propias Bueno, palabras. yo soy madre, yo soy primeramente que todo hija de Dios, pero soy madre, soy esposa, soy ingeniera, soy emprendedora, soy súper mega introvertida, o sea que considérate dichoso que estoy aquí. Y, um, y soy fundadora y como tú dijiste, creadora de Nat Soap Company. Yo soy graduada de Ingeniería Industrial. Llevo ya alrededor de 10 años trabajando en el área de dispositivos médicos para la misma compañía. La compañía ha cambiado de nombre, ha cambiado de manos, pero yo tengo toda mi carrera profesional laborando para la misma compañía. Y, y esa es mi vida, la casa, los niños, el trabajo, mi otro trabajo que ahora se ha convertido en la mayoría de mi tiempo es el trabajo, la casa, el trabajo mínimo, el dispositivo médico y la compañía, pero los jabones más o menos como entre un 25 y un 30% de mi tiempo, aparte de todos una horita aquí, una horita allí de marketing y fotografía y social media y todo eso, pero sí. ¿Me puedes hablar un poquito más primero del negocio en sí y por qué jabones? Y una pregunta que te hacía en privado que me llamó mucho la atención cuando leía tu biografía. ¿Por qué, si tú eres ingeniero industrial y los ingenieros tratan de masificar los productos, por qué centrarte en hacer algo artesanal, hecho a mano y dices específicamente en pequeñas cantidades? ¿Por qué? Te digo, originalmente yo no estaba haciendo esto porque quería crear un sustento de ahí, quería crear un negocio. Yo empecé haciéndolo porque yo vi la necesidad en mi familia de yo decir, ok, yo no quiero que ellos ponerle cremas y lociones y cosas que tengan tanto químico. Yo dije, vamos a buscar la manera de hacerlo yo. Empecé a hacerlo yo en mi casa y empecé haciendo lociones en barra, empecé haciendo aceites para el cuerpo, jabones, pero realmente la pasión mía es jabones. A mí me encanta preparar, a mí me encanta la formulación, las reacciones químicas, el diseño del jabón.
preparar los colores. La parte de por qué en pequeñas cantidades es porque cuando ya yo me di cuenta que yo podía hacer un negocio de ese hobby que yo tenía, los clientes le dan mucho valor al hecho de tú tener tus manos, de yo directamente preparar el jabón o el producto con mis manos. Cuando yo digo pequeñas cantidades, yo me refiero a batches de 30 o 60 jabones, no más de ahí por ahora, en cada uno. El valor es más, es la razón principal es el valor que tiene el que yo prepare eso con las manos, porque si el cliente quisiera producto comercializado preparado en grandes cantidades, entonces se fuera a los supermercados, a la tienda por departamento y comprara los jabones que se preparan en grandes cantidades. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que esto se iba a convertir en un buen negocio para ti? O sea, tú comenzaste a hacerlo para tu familia. ¿Cuándo es el momento que tú dices, bueno, pero mira, esto es un negocio bueno para mí? Yo empecé haciéndolo para mi familia, empecé regalándolo y eso, entonces mi familia, mis amigos me dieron mucho buenos feedback. Y cuando empecé a investigar, empecé a buscar en online, ok, mira, si esto a mí, entonces tú sabes, la ingeniería industrial me llegó a la cabeza y dije, ok, déjame calcular cuánto me cuesta a mí preparar mis productos y cuánto sería mi profit en cuanto a las cantidades que yo estoy haciendo ahora. Entonces me puse a hacer numeritos y a hacer investigaciones. Dije, ok, mira, para hacer un trabajo en el ladito, como dicen, porque yo tengo mi trabajo todavía, es un poquito rentable. No te estoy diciendo que voy a hacer, que voy a ser eh, ¿cómo se dice? Profitable, esa palabra. Exacto, que En vas a poder hacer, generar ganancia constante. generar ganancias en el primer año, en el segundo año, ni siquiera, pero quizás me llegue even, llegue a terminar el año balanceada, que En empate, sí. exacto, lo que invierta sea lo mismo que yo produje. Entonces, esos cálculos y todo eso, dijimos, bueno, empecé a investigar, digo, bueno, déjame ver cómo puedo crear una página de internet, cuánto me cuesta, lo puedo hacer yo, lo puedo mantener yo. Todo lo que yo he hecho, la gran mayoría ha sido haciéndolo yo, porque basado en costo, más que otra cosa. Costo y que como no soy una compañía a gran escala, todavía, como te dije anteriormente, no tengo las ganancias y no estoy en verde ya yo llevo un año y medio más o menos, pero todavía no estoy en el punto de outsource, como dicen, y de hacer muchas cosas, contratar De compañías. contratar a otra gente para hacer ese tipo de cuestiones. Mira, hay algo que me pasa por la cabeza y es un reto para muchas personas que vienen de Latinoamérica y estudian, que muchos quieren tal vez ir directo al área que estudiaron, si es ingeniería, si es medicina, pues ir a los hospitales o a laboratorios. ¿Qué herramientas tú piensas que de tu carrera te ayudaron a hacer lo que tú estás haciendo? Que no necesariamente es tu carrera, porque muchas veces ahí se dan limitantes y muchas personas pues dicen, bueno, pues mejor no hago nada y me voy a algo totalmente fuera del espectro de lo que estudié. Pero, ¿qué herramientas concretas de tu carrera te sirvieron o te están sirviendo en este momento para este negocio? Día a día yo aplico mis conocimientos que tengo de inventario, que te digo la verdad y te soy honesta, nunca fue una, una materia que me gustó en la universidad. Esa era una materia que yo decía, no me gusta inventario, pero manejo de inventario eficiente, el mejoramiento de mis procesos, porque todos los días yo encuentro algo nuevo y yo digo, ok, mira, preparo los ingredientes hoy y mañana entonces solamente tengo que mezclar y, o sea, el proceso lo he ido eficientizando de una manera que mis conocimientos es lo que me ha ayudado a hacer eso. También lo de la cadena de suministro, otra vez con el asunto de materiales y eso, porque ahora ya he llegado a un punto que me he dado cuenta que digo, ok,
para poder producir lo que realmente estoy produciendo ahora, necesito comprar en mayores cantidades, organizar un schedule para hacer mis compras, en vez de estar comprando aquí, un día aquí, un día aquí, un día aquí. O sea, me he organizado y todo eso yo creo que me lo ha traído el conocimiento que tengo y y que adquirí en la universidad con la ingeniería industrial. Una parte de lo que dijiste, de que uno a veces no se siente como que uno quiere entrar en el área que uno estudió y que a veces tú dices, no, yo voy a dejar eso porque eso no entra, no está dentro de mi zona de confort. Pero, por ejemplo, el área de marketing, eso no es mi zona de confort. Eso no es mi área. Por ejemplo, ahora mismo mi tienda es online completamente. Entonces, yo tengo que buscar la manera de conectar con los clientes a través de social media, porque es la única manera que tengo de interactuar con ellos y sobre todo ahora en el tiempo de pandemia. Entonces, yo tengo que buscar la manera de tomar fotografías, de diseñar mis flyers, de diseñar los posts, de hacer los captions. Todo eso es algo de lo que yo no me siento cómoda haciendo, pero que tengo que hacerlo porque es parte del negocio, es parte del salir y de mostrar la cara con los clientes. ¿Sabes? Esa parte es la única que, pero hay que hacerlo. Sí, es increíble. Muchas veces esos momentos que te hacen sentir incómodo son los momentos que te ayudan a crecer. A veces Exacto, uno se acostumbra, se sienta como popularmente se dice en la zona de confort, y no es la zona de confort, es donde ya tú estás acostumbrado a lo ujú, que pasa y generalmente nosotros andamos corriéndole a la incertidumbre. Tú ves que todo el exacto, mundo quiere estabilidad, estar bien, estar fijo, es un empleo fijo, no me voy exacto. a estar mudando. Entonces, en ese sentido, pues es muy humano buscar esa zona de tranquilidad, pero a la misma vez, esta misma zona de tranquilidad, pues nos aturde un poco y no nos deja, no nos empuja al extremo. Y ahora que tú dices que hablaste de inventario, que no era la mejor materia tuya en la universidad. Por ejemplo, yo me río mucho a veces cuando me encuentro diseñando cosas aquí, pues yo hago mi parte de ingeniería también, cuando en la universidad tampoco se supone que uno era, o sea, la universidad en cierto sentido, la vida o el estereotipo que hay, te dicen, bueno, tú no eres para diseñar, tú vas a estar aquí, tú no eres para esto, tú vas a estar allí, pero a veces la vida te hace desarrollar esas herramientas, decir, no, es que aquí es que yo tengo que estar porque si no desarrollo estabilidad, simplemente me quedo fuera. Ujú, ujú. Me parece muy, muy gracioso eso. Natalie, háblame algo que está como en mi mente. ¿Cómo tú llegaste a hacer mezcla de jabones? ¿De dónde viene esa química? O sea, eh, 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 ¿cuánta gente ha muerto en el proceso? Ni una, ni una. Sabes que en el proceso de research, de investigación, de cuando yo quería preparar productos y eso, que empecé a hacer las lociones en barra, los aceites, dije, ok, vamos a probar con jabones ahora. Yo tuve una cirugía en el 2016 que me dejó con muchas alergias en la piel. Todos los días yo amanecía con ronchas en el cuerpo completo. Y yo entonces tuve que reemplazar completamente todo lo que yo utilizaba, cambiar mi dieta, cambiar, o sea, yo probé infinidad de cosas para poder sacar mi cuerpo de un estado de shock que la cirugía le produjo, quien todavía este día no sabemos qué fue lo que pasó, pero las alergias me duraron a mí alrededor de un año y medio Wow. después de la cirugía. Entonces yo dije, ok, vamos a empezar a buscar alternativas. Entonces me puse a leer mucho, me puse a ver videos y eso, me uní a grupos para hacer preguntas y la parte de cómo tú llegaste a tu receta de tus jabones, practicando mucho, para tú encontrar esa que es la que te acondiciona, la que se siente bien en el cuerpo, la que en cuanto a fragancia, diferentes millones de fragancias que huelen bien y cuál te gusta y eso, pero la receta en particular, mucha práctica y mucho investigar los ingredientes individuales, las propiedades de los ingredientes, para entonces encontrar esa receta que como que dice la receta de oro, la tuya,
Y el proceso de mezclarlo, el proceso, porque el jabón tiene lejía, tú haces la mezcla, el jabón es la reacción de la lejía y la grasa. Entonces, eso al principio era un poquito, yo estaba un poquito nerviosa con el asunto de la lejía porque es un soda cáustica, pero cuando llegó el momento de decir, ok, mira, calmada, vamos a hacerlo, ahí es como para mí, eso es mi me time, como dicen aquí. Ese es el tiempo que yo disfruto mezclar, yo disfruto ver los colores, yo disfruto diseñarlo, o sea, a mí me gusta, no es que yo le doy gracias a Dios por eso, porque tú sabes que a veces uno no trabaja, yo trabajo, tengo tantos años trabajando, y a mí me gusta lo que yo hago en mi trabajo, pero me apasiona lo que yo hago en mi trabajo. Quizás no, me gusta, sí, porque a nadie no me diga nada nunca que le va a apasionar hacer un spreadsheet de, de todo el tamaño. Nada, eso no es verdad. Entonces, me gusta, pero la parte de la química, de las reacciones y de los colores, eso sí me apasiona. Tú sabes que en una oportunidad o en varias oportunidades yo he tenido gracias a Dios, la oportunidad, como ya mencioné, de asesorar a varios negocios. Eso que tú estás diciendo es una realidad. A la gente le gusta lo que hace, pero hay una parte de lo que hace, que es el control, el proceso del negocio, que mucha gente no le gusta. Hay gente que pudiese estar en la cocina, óyeme, haciéndote el mejor pescado del mundo, el mejor de todo, pero cuando tú le hablas del control de inventario, tiene que estandarizar algunos procesos, óyeme, eso es un dolor de cabeza. De Y cabeza. eso que tú mencionas, pues es muy cierto. Muchas personas estudiamos algo, nos gusta unos componentes específicos de lo que estudiamos, pero no Exacto. nos gusta el todo. Ujú. Entonces, a veces eso que tú dices, pues es muy, muy cierto. Y Natalie, ¿dónde tú haces todo esto? ¿Tú tienes un laboratorio o tú lo haces en la cocina de tu casa? ¿Cómo tú haces? No, en mi casa yo tengo el basement y en el área del basement entonces yo tengo mi área de mezclar y de producir, tengo un área de empaque y tengo entonces el área que es mi oficinita donde hago todo el papeleo y eso. ¿Cuántos tipos de jabones tú tienes? Aproximadamente, ¿cuál es tu producción? Si es por libra, por barra, ¿por dónde tú andas? Ahora mismo, entre mi trabajo, en el asunto de la pandemia, decidimos nosotros homeschool los niños. Yo estoy homeschooling por la mañana, trabajo de 12 a 3 y ya lo que me queda de 3 a 6 por ahí es la cena, el piano, la música, todas las actividades de los niños. Y yo estoy haciendo jabón en las noches y los fines de semana. A veces no todas las noches lo hago, a veces me pongo al día con la parte administrativa, que tampoco me gusta. Pero hay que hacerlo. Y entonces los fines de semana tengo una meta de hacer por lo menos 35 libras de jabón en la semana para poder hacer, porque la manera que yo hago los restocks, como dicen, es mensual. Mensual yo saco una línea de jabones o una serie de jabones de diferentes fragancias, diferentes diseños, un día específico del mes. Por ejemplo, en enero ahora es enero 22, entonces yo me preparo todo enero para enero 22 sacar esos jabones. Se venden, quizás se vendan todos, quizás no se vendan todos en esa primera semana, pero se mantienen en el website hasta que se vendan todos porque es una manera para mí controlar lo que voy a tener. El jabón necesita un proceso de curación de entre 4 y 6 semanas, o sea que todo lo que yo estoy haciendo ahora es para eh, marzo, abril, y ya, por ejemplo, el que hice en febrero lo hice a finales de noviembre, diciembre, para los que van a salir ahora en enero 22. Wow, pero eso parece un vino, un whisky que tiene un proceso de curación. Yo mismo ignoraba eso. Sí, sí. Por ejemplo, el jabón de Castilla, que es el jabón más para piel más sensible y eso, es 100% aceite de oliva. Ese necesita un periodo de curación de mínimo 6 meses a un año. Cuando te está acercando al año, te está acercando a la barra óptima de jabón. Yo tengo uno de Castilla que lo hice en octubre y lo tengo curándose todavía. Tiene ya 4 meses curándose. Wow, Ujú. 4 meses es un proceso.
increíble. O sea, 4 meses, pero bajo condiciones específicas de temperatura, humedad y ese No, tipo de cosas. No, solamente tenerlas en un shelf, en un rack, en un estante, que el aire circule, que tenga, no necesariamente un abanico, pero que tenga aire circulando para porque lo que hace es que se termina de formar la estructura cristalina del jabón dentro y el jabón en sí suelta agua, bota la humedad. Entonces, mientras más agua suelta, más dura se hace la barra y entonces todo ese tiempo que pasa, eso es lo que está pasando dentro del jabón. ahora que tú hablas de estructura cristalina, ¿tú cogiste clases con el profesor Quesada en química? Supiera que no cogí clase con él. Diría, Escuché. estuviese orgulloso de ti hablando de estructura cristalina después de haber terminado la universidad sin Para que ser tú ingeniero veas que químico. uno en la universidad dice, no, pero que a mí no me gusta esa materia, que no, que ¿Para qué mira. sirve eso? Y mira, Una de las misiones fundamentales cuando yo traigo a una persona a hablar aquí es mostrar algo específico. Y una de las cuestiones que siempre me llamó la atención de tu caso, después que te vi con el amigo Luis Romano en una entrevista, es que tú estás utilizando herramientas específicas de un todo que tú estudiaste para algo, tú sabes, muy, muy específico. Y muchas personas pues dicen, bueno, yo soy médico, ¿qué puedo hacer yo? No me sirve nada aquí, o yo soy ingeniero, no me sirve. ¿Qué te sirve? Pero a veces el camino al crecimiento no necesariamente tiene que ser volver a la misma industria, puede ser utilizar esos conocimientos para crear. Yo sé que nosotros pues venimos de una cultura que es un poquito más difícil, o sea, cuando tú le dices a alguien que tú haces algo, es como que, wow, yo voy a inventar algo, la gente dice inventar. tú O estás sea, pero, loco. exacto, como que tú estás loco, como que no es muy parte de nosotros y me llamó mucho, mucho la atención eso que tú estás haciendo. Una pregunta, la demanda y los clientes, ¿cómo las personas están asumiendo tu producto? Yo he visto un crecimiento, te puedo decir que no sé cuáles hasta ahora han sido los factores, porque por ejemplo, yo estaba haciendo unos pop-up shops, me iba con mi mesa y mis jabones a diferentes tiendas y eso, y ahí me iba muy bien, fui a una cervecería, a 2 tiendas y me fue bien. Eh, pero entonces, eso fue en febrero. Realmente en marzo 8 fue la última que hice, entonces vino y cerraron todo, no pude hacer más nada de eso. Entre marzo y abril, yo noté un aumento en las ventas de jabones. No sé si, otra vez, no sé si el asunto de que lávense las manos, de que si el virus, que no sé qué, pero hubo un aumento. Y a partir de abril se mantuvo el mismo nivel todos los meses. Diciembre fue bueno, pero yo esperaba un poquito más. Pero otra vez, estamos en el medio de algo que nunca había pasado, entonces no te sé decir, pero la recepción de los jabones ha sido buena. La recepción de los clientes, el feedback de los clientes, yo siempre recibo muchos reviews, la gente me escribe, me dice, oh, que mira, que me encantó, el empaque, que la experiencia. Yo trato, tú sabes, de que las personas tengan que volvemos a lo de pequeñas cantidades. A mí me encanta empacar los jabones bonitos para que si yo me compro una caja de jabones, son jabones para bañarme, no te va a aclarar la piel, no te va a hacer nada increíble, pero es como regalarte algo. Si tú te lo compras y tú dices, ok, mira, yo me hice un regalito. Cuando te llega la caja, tú la destapas y tú tienes, o sea, la experiencia de destapar esa caja y de tú decir, wow, mira que huele rico, que unas muestricas, que no sé qué. Esa parte yo creo que ha comprado mucho la base de los clientes también. ¿Tú crees que va a ser sostenible en el tiempo mantener ese modelo de producción sin aumentar los costos? Porque, o sea, es algo que tú tienes que emplearte a fondo. Según lo que tú me estás diciendo, es como que, o sea, como la palabra dice, es artesanal, no es algo industrial. Es algo Exacto. hecho con tiempo, tomado, como dicen aquí en inglés, handcrafted. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes balancear eso? ¿Cómo lo ves a futuro esa parte? Hasta ahora lo he ido balanceando bien, como te digo, tengo muchas cosas durante el día, tengo
tengo los niños, pero yo entiendo que a medida que vayamos saliendo un poquito de la situación y eso, yo voy a tener más tiempo. Voy a tener más tiempo y otra vez te digo, he encontrado maneras de eficientizar el proceso con el simple hecho de preparar las cajas para cuando yo lo tenga que empacar, que poner las cajas abiertas, armarlas, ponerle el papel, dejarlas todas ahí en pila, que nada más tenga que cogerla y, o sea, dentro de mi proceso manual, yo tengo un proceso debajo que me ayuda un poquito a eficientizar esa parte. No me gustaría quitarle el valor que tiene el ser hecho a mano, el ser handcrafted, como tú dijiste, porque ese parte del atractivo. Tú sabes, el atractivo de que es alguien que me lo está haciendo, que yo sé los ingredientes que tiene, que no tiene como químicos de esos que tienen los jabones comerciales, pero, pero vale la pena. Está súper interesante. ¿Qué tú le dirías a una persona, Natalie, que llega de cualquier país y quiere poner un negocio o quiere establecer algún tipo de negocio? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué consejo tú le darías basado en lo que ya tú has vivido? Bueno, lo importante sería identificar qué tipo de negocio. Entonces, a partir de ahí, yo diría, si uno no tiene mucha experiencia con esos productos específicos, si es un producto o un servicio, hacer mucho research, investigar mucho, estudiar el producto, estudiar el área donde uno se quiere desarrollar o quiere iniciar su emprendimiento, porque hay personas que se lanzan muy rápido, se lanzan al negocio, se lanzan sin un plan, se lanzan y entonces dicen, me fue mal, no, yo no lo voy a tratar otra vez, pero si tú te vas preparado, por ejemplo, nosotros como ingenieros, tú dices, ok, mira, yo voy a preparar un proyecto de ingeniería y voy a preparar un plan de negocio, si yo quiero mi negocio que sea fructífero, yo voy a preparar mi plan para que cuando a través del proceso yo esté completamente preparado para todo lo que venga. Por ejemplo, yo tengo que hacer una registración, dependiendo del producto que sea, tengo que registrar el producto, tengo que tengo que hacer una licencia de lo que vaya a hacer, tengo que buscar un zoning permit si necesito un local. O sea, todo eso tú tienes que layer out porque uno no se puede lanzar sin hacer las investigaciones porque no es sencillo. Y hay mucha gente que lo hace, mucha gente que simplemente dice, voy a hacer esto de mi casa y lo hace y dice, fulanita, yo vendo, yo hago esto, yo lo que sea. Pero esa no es la manera que tú quieres empezar en el principio, porque tú quieres tener todos los ducks in a row, como dicen aquí. Tú tienes que tener todos los hilitos En y los orden, sí. puntitos. Claro, claro. Una pregunta, Natalie. Imagínate esta situación. Vas en Nueva York a cualquier actividad y te encuentras una persona en un ascensor. En un minuto van subiendo de un piso a otro y tiene exactamente un minuto. Esta persona quiere poner el mismo negocio que tú estás haciendo, pero no en el mismo lugar que tú estás. Digamos, tú estás en Connecticut, la persona lo va a poner en Virginia y te dice, óyeme, este es el negocio que yo quiero hacer, pero no encuentro por dónde comenzar. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que se dirigiera a su Cámara de Comercio de su estado, por ejemplo, aquí, cuando yo lo hice, yo llamé al town, llamé no sé cómo se dice en inglés, pero el departamento como de economía y de pequeño Eh, negocio. a Small Business Administration. Sí, ese departamento yo llamé cuando iba a empezar, porque yo necesitaba que alguien me guiara. Imagínate, nosotros no somos de aquí, yo no tengo experiencia haciendo negocios, yo no tengo un consultor que me diga, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto. No, yo empecé a hacer llamadas y yo dije, bueno, si alguien me va a decir a mí que yo necesito, debe ser alguien del town donde yo me muevo o del estado. También para el asunto de los taxes, todo eso, toda esa parte tiene que ser a través del estado. Hay algún departamento siempre en el estado que guía los small business, que te ayuda con emprendimiento. Hay inclusive hasta en las mismas bibliotecas de los towns, tienen programas que llevan personas a instruir a emprendedores y a gente que quieren crecer.
Entonces yo, sin conocer Virginia ni saber en el área que él está, yo lo mandaría a ese departamento. Eso es así, es muy poderoso la capacidad que hay dentro de las cámaras de comercio y un sinnúmero de organizaciones, como estamos nosotros aquí también, para dirigir. No lo sabemos todo, pero sabemos más o menos por dónde andan las cuestiones y podemos Sí. empujar de una manera u otra, sabiendo que al final del día también cada uno tiene que hacer su tarea. El consultor no te va a desarrollar el negocio, ese es el trabajo tuyo. No, Ese es el exacto. trabajo tuyo. Natalie, mira, agradezco profundamente esta conversación que tuvimos. Espero que sea de gran motivación para personas que nos ven. Yo tengo una gran cantidad de personas que nos siguen, que han estudiado diferentes cuestiones en República Dominicana y yo siempre les digo, mire, busque una idea de negocio con las herramientas o el set de herramientas que su carrera vocacional, su carrera profesional, lo que usted le dio, lo que usted sabía, utilícelo. Por ejemplo, una cuestión súper sencilla. Yo tengo varias personas que trabajaban con mecánica diésel en República Dominicana, aunque la mecánica diésel son motores más pequeños allá en sentido general, pero son cuestiones muy lucrativas aquí. Entonces siempre Ujú. hay componentes de la carrera que sirven más de lo que uno a veces piensa. Mira cómo me estabas hablando hoy de estructuras cristalinas. Yo digo, oh Dios mío. Ahora falta que ella nos hable de enlace covalente y cuestiones así. Yo no lo veo así todavía. Yo lo veo bonito, yo pienso en la estructura, pero no tan a detalle así Tú todavía. no ves como en Matrix No, los no, números no, no, bajando. no, no. De verdad me siento agradecido por la oportunidad de haberme topado de nuevo contigo, porque también fuimos compañeros de varias materias en la universidad y cuando te vi con Luis Romano, yo dije, oh, pero mira, Natalie, yo Sí, la conozco. sí, yo Eh, le dije a él cuando te vi también, digo, ven acá, pero ese muchacho yo lo conozco. sí, tú pensabas que era un actor de novela, pero no, no era eso. Seguro, sí, yo dije, lo he visto en alguna parte. Bueno, Natalie, agradezco profundamente la oportunidad de que compartas con el público. Tengo una gran comunidad de mujeres que nos siguen, que están emprendiendo y me gusta darle atención especial a ese sector porque una mujer emprendedora es un gran balance para la casa porque siempre los niños y la familia en sentido general están viendo modelos en todas las direcciones. Y si Exacto. ven a papá haciendo bien y a mamá haciendo bien, tiene más también probabilidad de ellos hacer bien. No es una garantía, Sí. pero van aprendiendo en los procesos. Una pregunta antes de irme, que ahora que me pasa con eso de la familia, ¿tú involucras a alguien de tu familia en el proceso? Yo, como mi familia no está tan cerca mía acá, pero cuando me vienen a visitar, sí. Cuando ellos me vienen a visitar, sí, mi mamá y mi hermana me ayudan. Los Y los niños todavía niños, ¿no? están muy pequeños, ellos tienen 8 años, pero yo los he ido, por ejemplo, si tengo que hacer alguna actividad o preparar algo, empacar algo, me los llevo. Ellos saben que tienen que sentarse conmigo ahí, que tienen que quedarse tranquilitos para poder yo resolver lo que tengan que resolver, pero ya ellos han ido aprendiendo el proceso de cómo me entra una orden, de cómo yo empaco una orden, de cómo se hace el jabón, qué hay que hacerle por paso, tú sabes, ya ellos han ido aprendiendo todo eso. Y cuando gracias al Señor le he tenido la oportunidad, por ejemplo, con Luis y contigo, de conversar con ustedes, yo les digo, mira, tengo a alguien que voy a tentarme a hablar y ellos, ¿sabes? Como tú dices, ellos ven que uno hace otra cosa aparte de lo que hace en la casa y uno como mujer también, porque yo tengo mi trabajo, pero también esto me interesa y ellos están viendo que uno está siendo emprendedor, está haciendo su parte para poder salir a hacer algo. Y quizá uno no vea fruto ahora, pero en, qué sé yo, 10 15 años, ellos aunque no te lo digan, lo piensen y en algún momento te digan, sí, porque yo mi mamá la vi haciendo, trabajando mucho y yo tengo que trabajar igual que ella, o tú sabes. Eso es muy poderoso. De nueva vez Sí, te quiero agradecer la oportunidad de estar aquí sirviéndole a todo el público del estado de Pensilvania y de muchas otras partes que nos ven, que tenemos personas ya que nos ven en California, República Dominicana, unos cuantos en Venezuela. Te agradezco profundamente la oportunidad. Voy a colgar al final de la entrevista los contactos, voy a tener unas cuantas imágenes
de los productos en el medio de la conversación para que las personas disfruten y vean lo que hay. Natalie, por último, si te quieren contactar, ¿hay algún contacto? ¿Cómo lo pueden hacer? Si me quieren contactar, pueden ir directamente al website natsoapcompany.com. También estamos en Instagram y en Facebook en Nat Soap Company. Me pueden enviar un mensaje por ahí o a natsoaps@gmail.com. También me pueden enviar un email. Y ahí entonces yo siempre estoy pendiente. Muchas gracias por todo, Natalie. Aquí transmitiendo desde el Hazleton Lunchbox, aquí en el corazón de Hazleton, Pensilvania. Estuvimos Fermín Díaz y Natalie de Nat Soap Company. Gracias, Natalie, por la oportunidad y ya saben dónde contactarla. Pasen buenas tardes.